Hay algo que me preocupa mucho, y es que hoy siguen yendo personas a la iglesia, siguen levantando las manos, siguen sirviendo, siguen predicando, pero en el fondo ya no aman a Dios como antes. Y lo más fuerte de todo esto es que esto ya ocurría y ya ocurrió en la Biblia. Porque hubo una iglesia que parecía perfecta ante los ojos de los demás, pero Jesús vio algo que nadie más veía. Esta iglesia es la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso tenía doctrina, tenía perseverancia, tenía obras, tenía servicios, discernimiento espiritual. Pero podemos ver que Jesús dice algo muy duro con respecto a esta iglesia. Tengo contra ustedes que han dejado su primer amor. Y hoy quiero hablarles justamente de esto, porque creo que muchos de los cristianos de hoy en día no dejaron de ir a la iglesia, pero sí dejaron de sentir el fuego que tenían en su interior. Esas ganas de servir, ese ánimo, ese anhelo por conocer, por saber más de Dios cada día. Vamos por el principio. ¿Qué era Éfesos? ¿Cuál era la ciudad? ¿Qué características tenía? Podemos ver que la ciudad de Éfeso no era como cualquier otra ciudad normal. Era, según la Biblia y según los escritos, era una de las ciudades más importantes de Asia Menor. Era una ciudad rica, una ciudad comercial, una ciudad que influía en las demás. Pero espiritualmente era una ciudad corrompida. Podemos ver que en esa ciudad había una de las, en su época, de las 7 maravillas del mundo, que era el templo de Artemisa. Podemos ver que entonces con esto era una ciudad llena de idolatría, paganismo, inmoralidades, y tenían muchas prácticas espirituales oscuras. Y podemos ver que en medio de todo esto levantó Dios una iglesia. Podemos ver que Pablo, Timoteo estuvieron ahí, predicaron ahí. También podemos ver que según muchos historiadores, Juan estuvo predicando en esos lugares también. Tuvo relación con estas iglesias. Entonces, con esto, ¿qué quiere decir? No era una iglesia pequeña, no era una iglesia ignorante. Era una iglesia que pisaba fuerte en esa época. En Apocalipsis capítulo 2, versículos del 2 al 3 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Entonces podemos ver que al principio del capítulo Jesús empieza relatando y comentando cosas buenas de esta iglesia. Y esto es muy importante que lo entendamos ahora, porque a veces pensamos que tal vez una persona fría espiritualmente es aquella que abandona todo de repente, pero no siempre es así. Podemos ver que hay casos en los cuales gente sigue congregándose, gente sigue sirviendo, sigue haciendo cosas para Dios, pero por dentro ya no sienten la pasión, el amor, el anhelo. Y podemos ver que esto era Éfeso. Jesús sí les reconoce el esfuerzo, la dedicación, la paciencia, la perseverancia. Ellos incluso se podía decir que hasta detectaban quiénes eran falsos apóstoles. Podemos decir que doctrinalmente estaban bien. Y esto es algo muy impresionante, porque uno puede tener la doctrina correcta, mas sin embargo aún así tener el corazón lejos, alejado de Dios. Volvemos a lo mismo. El problema real se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, verso 4, que dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces podemos ver que algo muy fuerte le dijo Jesús acá, porque no les dijo perdieron la iglesia, sino perdieron su primer amor. Podemos ver también que acá Jesús enfatiza en que no es que nunca lo amaron, sino que han dejado de amarlo, lo han perdido. Antes tal vez había pasión, hambre, sed de Dios, había una oración genuina, lágrimas, búsqueda. Pero con el tiempo algo pasó. Y yo lo quiero llevar a que en la actualidad sigue pasando esto. ¿Y a cuánto de nosotros en alguna etapa de nuestra vida nos ha pasado lo mismo? Hoy siguen habiendo cristianos con estas características, le podríamos decir. Tal vez podemos dar ejemplos. Antes te levantabas y tenías una búsqueda verdadera con Dios. Y hoy solo se ora cuando hay problemas, cuando hay alguna necesidad. Antes se oraba con una sinceridad, pero hoy lo hacemos pensando en otras cosas, en beneficios para nosotros. Antes hablábamos constantemente con Dios y ahora solamente cuando vamos a la iglesia. Por eso es cuán importante es meditar en Dios, meditar sobre Dios,
todo el tiempo fuera de la iglesia, para que la tentación no nos sobrevenga, buscar de Dios, para que la tentación, la trampa del diablo no nos tire. Entonces podemos ver acá en este caso que lo que es la rutina reemplazó la pasión. Y podemos ver que tal vez desde afuera nadie lo nota. Nadie nota esa desconexión, pero sigue estando ese alejamiento espiritual. Con esto que quiero decir, cuán peligroso es la costumbre, acostumbrarnos a algo. Cuando tal vez escuchamos la palabra, no nos conmueve, no nos confronta, no nos toca, no nos dice nada. Pero podemos ver que esto pasa lentamente, va de a poco. Como decimos siempre, nadie se enfría de un día para el otro. Esto es algo progresivo. Primero se deja de orar, después se deja de leer, después de aquello, hasta que terminamos apartados. ¿Y sabe qué es lo más impresionante de todo esto? Que tal vez, no lo sabemos, pero tal vez la iglesia de Éfeso era admirada por demás iglesias, por gente de afuera. Pero podemos ver que Dios, que Jesús, algo veía que nadie podía ver. Tal vez hay personas que se pueden considerar espirituales, pero por dentro están vacías. Y eso a veces es producto no solamente de un pecado grande, sino a veces de cosas pequeñas que podemos ver, la rutina, lo rutinario, el costumbrismo. Ahora volvemos bien a la pregunta, ¿qué es el primer amor? Porque hoy en día se sigue hablando de esto. ¿Qué es el primer amor? Cuando una persona está en su primer amor. Y el primer amor no es solamente emoción, sino es cuando Dios pasa a ocupar el primer lugar en tu corazón, en tu vida. Primero es Dios y después la familia. Primero es Dios y después la esposa o el esposo. Primero es Dios y después los hijos. Primero Dios y después el trabajo. Esto pasa y te das cuenta cuando uno busca sinceramente, busca sin que nadie lo obligue, cuando hay una sensibilidad espiritual. Esa etapa es esa etapa que todo lo relacionado con Dios tiene una importancia mayor en tu vida. Y hay mucha gente que recuerda perfectamente cuándo es que perdió eso. Pero podemos ver algo impresionante. Jesús no los reprende, los llama a volver a su primer amor. Apocalipsis capítulo 2 versículo 5 dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y esto me parece muy lindo, porque Dios no viene solamente a reprenderlos, a amonestarlos, sino que les viene a alentar y animarlos a que vuelvan a su primer amor, a que vuelvan de nuevo a Dios. Y acá podemos ver tres cosas. Dios le dice que recuerden, que se arrepientan y que vuelvan a las primeras obras. Recordar de dónde se cayeron, arrepentirse por todo lo que hicieron, por alejarse de Dios, reconozcan que se alejaron, que vuelvan a sus primeras obras, que vuelvan a buscar, que vuelvan a orar, porque podemos ver que el fuego espiritual no se mantiene solo. Y hoy yo quiero preguntar algo, y mi pregunta es: ¿todavía amás a Dios como antes? Puede ser que sí y mucho más, o puede ser que ya no como antes. Y con esto no quiero hablar de religión, no hablo de apariencia, no hablo de denominaciones, hablo de un verdadero amor. Porque sí, en realidad todos podemos servir, cantar, hablar, predicar, evangelizar, pero si no tenemos el verdadero amor adentro, el amor genuino por Dios, nunca va a hacer efecto, porque espiritualmente estamos lejos de Dios. Y no lejos de Dios porque Él se alejó, sino porque nosotros nos alejamos de Él. Creo que hoy en día una de las cosas más terribles del cristianismo moderno es vivir alejados de la presencia de Dios. Seguir aparentando, seguir fingiendo, pero no tenemos intimidad con Dios. Y quizás Jesús hoy le diría lo mismo a las personas, como lo dijo a Éfeso: que se arrepientan y vuelvan a su nuevo amor. Que se arrepientan y vuelvan al primer amor. Jesús dice: tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Pero también les dice: vuélvanse a ese primer amor. Porque mientras haya arrepentimiento, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza para volverse a Dios. ¿Qué estamos esperando para volver a conectarnos con la presencia de Dios?
Y si tal vez este video te habló hoy, no ignores el mensaje de Dios. No ignores la oportunidad que Dios da. Porque tal vez no perdiste la fe, pero a veces perdés el fuego que hay en tu interior. La presencia de Dios.